Los Estados Unidos de América es un país ubicado principalmente en América del Norte, o lo que se conoce como los Estados Unidos contiguos, que corresponde a los 48 estados contiguos que generalmente se conocen sin tener en cuenta los estados no contiguos y los territorios insulares. Los Estados Unidos contiguos tienen límites por el norte con Canadá, que se conoce como la frontera terrestre binacional más larga del mundo, y con México tiene frontera por el sur. Por su parte, el estado de Alaska tiene frontera marítima con Rusia separada por el estrecho de Bering. Estados Unidos surgió de las 13 colonias británicas establecidas a lo largo de la costa este. Luego, las disputas sobre impuestos y representación política con Gran Bretaña llevaron a la Guerra Revolucionaria Estadounidense, donde se obtuvo su independencia. El país se considera un crisol de culturas y etnias. Su población ha sido moldeada por siglos de inmigración y en la actualidad se considera un país altamente desarrollado, ocupando un lugar destacado en las medidas de desempeño socioeconómico. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de los Estados Unidos se fue desarrollando a lo largo de varios periodos y actores en la historia. Por ejemplo, el nombre de América se remonta a 1507 en referencia a todo el continente americano. Luego, en 1776 se conoce la primera prueba documentada del nombre Estados Unidos de América. Y posteriormente Thomas Jefferson escribió la frase Estados Unidos de América en el título de su borrador para la Declaración de Independencia. Número 2. Es aceptado generalmente que los primeros habitantes de América del Norte emigraron de Siberia cruzando el estrecho de Bering hace alrededor de 12.000 años. El pueblo Clovis es reconocido como los antepasados de la mayoría de los pueblos indígenas de las Américas, y posteriormente se fueron desarrollando otras culturas, como los Mississippian, los pueblos ancestrales, los iroqueses o los algonquinos, y así hasta el contacto con los europeos. Posteriormente, la primera llegada documentada de europeos al territorio de los Estados Unidos fue por parte del conquistador español Juan Ponce de León, quien hizo su primera expedición a la Florida en 1513, aunque Cristóbal Colón ya había llegado a Puerto Rico en 1493. A San Agustín, en el estado de la Florida, a menudo se le considera la ciudad más antigua del país. Luego los ingleses crearon la colonia de Virginia en la costa este en 1607. Se cree que muchos colonos eran cristianos disidentes que llegaron en busca de libertad religiosa. Por su parte, los rusos fueron los primeros en establecerse en Alaska en 1784, y así se inició la convivencia entre colonos y nativos, donde a veces se colaboraba y otras había conflictos. Luego los colonos iniciaron el tráfico de esclavos traídos de África, y las 13 colonias eran administradas por los británicos. Luego se dio inicio a la Guerra Revolucionaria Estadounidense librada por las 13 colonias contra el Imperio Británico. Se considera la primera guerra de independencia exitosa de una entidad no europea contra una potencia europea. La independencia se logró en 1776, estableciéndose un gobierno descentralizado. No obstante, continuaron las tensiones con Gran Bretaña, lo que dio pie a la guerra de 1812. George Washington fue el primer presidente electo bajo la nueva Constitución. Luego, el periodo entre 1800 y 1840 se le conoció como el Segundo Gran Despertar, caracterizado por la conversión de millones al protestantismo evangélico y el sentimiento abolicionista. Ya en el siglo XVIII hubo una expansión hacia el oeste. Texas se anexó en 1845 y California en 1848. Posteriormente, los conflictos con relación a la esclavitud condujeron a la Guerra Civil Estadounidense, surgiendo los Estados Confederados en el sur del territorio que tenían intención separatista, y por el otro bando estaba la Unión, que eran los estados del norte aliados al gobierno federal, quienes pretendían evitar la separación.
generándose así una guerra civil, reconocida esta como el conflicto militar más mortífero en la historia de los Estados Unidos. El objetivo final era la abolición de la esclavitud. La unión finalmente venció en 1865. Esta fue lograda con el liderazgo de Abraham Lincoln, aunque posterior a su muerte los conflictos raciales persistieron e inclusive hubo mayor segregación. Luego, una afluencia sin precedentes de inmigrantes del sur y el este de Europa hacia el norte del país proporcionaron un excedente de mano de obra, llevando hacia la industrialización y transformación de la cultura estadounidense. También se expandió algo más el territorio con la compra o cesión de algunos territorios, y entre los siglos XIX y XX surgieron muchos industriales prominentes y la economía del país se convirtió en la más grande del mundo, aunque también hubo diversidad de conflictos sociales que desencadenaron en la era progresista. Posteriormente se dio la Primera Guerra Mundial, donde en 1917 Estados Unidos participó como una potencia asociada junto a los aliados. Entre 1920 y 1930 surgió la radio y la televisión, y el desplome de Wall Street en 1929 llevó a la Gran Depresión encarada por el presidente Roosevelt. Luego se dio la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos respondió luego del ataque de Pearl Harbor, y posterior a esta Estados Unidos fue una de las 4 potencias vencedoras, logrando aún mayor influencia en el mundo. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por el poder, la influencia y el prestigio durante lo que se conoció como la Guerra Fría, que era impulsada por la división ideológica entre el capitalismo y el comunismo, aunque siempre se evitaron los conflictos militares directos. Entre 1950 y 1953 se dio la Guerra de Corea. En 1969 se llevó al primer hombre a la Luna y luego participó en la Guerra de Vietnam, mientras su economía seguía creciendo, aunque continuaban los conflictos raciales que dieron origen a Martin Luther King como líder por los derechos civiles. Luego, entre finales de los años 70 e inicios de los 80 hubo un periodo de estanflación, con el cual lidió Ronald Reagan, y la desintegración de la Unión Soviética en 1991 terminó con la Guerra Fría, dejando a Estados Unidos como la primera potencia en el mundo. Posteriormente y tras la Guerra Fría, el conflicto de Medio Oriente hizo que el presidente George Bush dirigiera la Guerra del Golfo contra Irak, que había invadido Kuwait. Internet nació en los años 90 y ayudó a la expansión económica más larga en la historia de los Estados Unidos. En 2001 se dio el ataque a las Torres Gemelas por Al-Qaeda, que dio pie a la guerra de Afganistán e Irak. Luego se dio la burbuja inmobiliaria que desencadenó en la crisis financiera del 2008. Luego llegó a la presidencia Barack Obama, primer presidente afroamericano, quien lideró la Ley de Asistencia Asequible, una reforma radical al sistema de salud. En 2016 fue elegido Donald Trump como presidente y finalmente en 2020 llegó a la presidencia Joe Biden. Washington, D.C., u oficialmente el Distrito de Columbia, es la ciudad capital de los Estados Unidos. Esta se ubica en el río Potomac, en la frontera entre Maryland y Virginia, y aquí el Congreso de los Estados Unidos celebró su primera sesión en el año 1800. La ciudad debe su nombre a George Washington y se considera una importante capital política mundial, siendo además una de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos. El distrito no es parte de ningún estado ni tampoco es un estado en sí mismo, aunque se están haciendo esfuerzos para que sea reconocida como un estado. Su población es de casi 690,000 habitantes, aunque su área metropolitana alcanza los 6.3 millones de personas.
En el distrito se concentran las 3 ramas del gobierno federal y alberga muchos monumentos y museos, además de muchas embajadas, y también es sede de muchas organizaciones internacionales. Por su parte, el Congreso mantiene la autoridad suprema de la ciudad y puede revocar leyes locales. Número 4. El término Estados Unidos en sentido geográfico hace referencia a los 48 estados contiguos, al estado de Alaska, al estado de Hawái, a los 5 territorios insulares y a sus posesiones periféricas menores. En términos de extensión territorial, el país ocupa el 3er lugar en tamaño, aunque esto puede variar según la forma como se mida. Por su parte, la llanura costera de la costa este da paso hacia el interior. Las montañas Apalaches dividen la costa este de los Grandes Lagos. El río Mississippi y el Missouri es el 4º sistema fluvial más largo del mundo y corre principalmente de norte a sur a través del corazón del país. Luego están las grandes llanuras que se extienden hacia el oeste. A estas le siguen las montañas rocosas que se extienden de norte a sur a lo largo del país, con su pico más alto en los 4.300 metros sobre el nivel del mar en Colorado. Y más al oeste se encuentra la gran cuenca rocosa y desiertos como Chihuahua y Mojave, y las montañas de Sierra Nevada y Cascade corren cerca de la costa oeste. El país, debido a su gran tamaño y variedad geográfica, tiene la mayoría de los tipos de climas, aunque también es cierto que el país recibe más incidentes climáticos de alto impacto que cualquier otro país en el mundo. En términos de vida silvestre, Estados Unidos es uno de los 17 países megadiversos que contienen gran cantidad de especies endémicas, y finalmente el país tiene 62 parques nacionales. Número 5. Según algunas fuentes, al 2020 la población de Estados Unidos es de casi 331.5 millones de habitantes. Esta cifra excluye los territorios no incorporados. Estados Unidos es la 3ª nación más poblada del mundo y para 2020 la edad promedio de su población era de 38 años. Y para 2018 se estima que había 90 millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. El país tiene una población diversa. Se han estimado 37 grupos de ascendencia con más de 1 millón de miembros, y la población blanca es de alrededor del 73% de los habitantes, y los afroamericanos constituyen la minoría racial más grande de la nación, con alrededor del 13% de la población, seguido de los de origen asiático. La mayoría de los inmigrantes proviene de México, China e India. Por otro lado, se estima que más del 80% de los estadounidenses viven en áreas urbanas. En términos de idioma, el inglés es el idioma del país, aunque algunos estados además tienen sus propios idiomas locales. El segundo idioma más hablado es el español, que a su vez es la segunda lengua más enseñada en instituciones educativas. Hola. ¿Su nombre? Crystal. Crystal, ¿de dónde es usted? Chicago. ¿Chicago? ¿Y si habla español? Sí, hablo español. Si se habla de la religión del país, en este hay libertad religiosa, pero su población cristiana es la más grande del mundo. A esta le siguen otras pequeñas minorías, aunque gran cantidad de la población dice no tener creencias y ciertas partes del país son más religiosas que otras. Si se habla de la salud,
Los estadounidenses tienen una esperanza de vida de casi 79 años, aunque el país tiene altas tasas de suicidios, así como altas tasas de obesidad. No obstante, el país es un líder en innovación médica. Y finalmente, en términos de educación, por lo general los niños estadounidenses inician su vida escolar a los 6 años, hasta los 18 años, y Estados Unidos gasta más por estudiante que cualquier otra nación del mundo, y además tiene muchas de las mejores universidades del mundo. Número 6. Estados Unidos es el hogar de muchas culturas y una amplia variedad de grupos étnicos, tradiciones y valores. Y aparte de los pueblos nativos, casi todos los estadounidenses y sus antepasados inmigraron en los últimos 5 siglos. Su cultura tiene fuerte influencia de la europea y en cierta medida por las tradiciones africanas y más recientemente por inmigración de Asia y América Latina. Podríamos resumir sobre los estadounidenses que se caracterizan por una fuerte ética de trabajo, competitividad e individualismo, así como una creencia unificadora en un credo estadounidense. Asimismo, los estadounidenses son extremadamente caritativos, según los estándares globales. Quizás el mayor atractivo para la inmigración es el denominado sueño americano, que indica que en el país se puede alcanzar una rápida movilidad social. Si se habla de la literatura estadounidense, el país tiene 13 Nobel en este aspecto y se suele usar la expresión gran novela americana para referirse al tipo de novelas que encarnan la esencia de los Estados Unidos. Quizás la más citada en este aspecto es La cabaña del tío Tom. En la filosofía también han habido importantes representantes. Quizás en la actualidad el filósofo más destacado es Noam Chomsky. También ha habido importantes artistas en las artes visuales, la arquitectura y la fotografía. Pasando a la gastronomía estadounidense, los nativos indujeron a los primeros colonos a alimentos autóctonos no europeos, como el pavo, el maíz o la calabaza. El pavo ya suele ser emblema en la celebración del Día de Acción de Gracias. Por otro lado, la industria de la comida rápida estadounidense es la más grande del mundo. Tiene platos característicos como el pastel de manzana, el pollo frito, los hot dogs, las hamburguesas y la pizza. Asimismo, su consumo de café es alto. En la música, el país ha tenido destacados compositores. Uno destacado de la tradición clásica fue Charlie Sayvis, y quizás uno de los más importantes ha sido Bob Dylan. Por otro lado, la música afroamericana ha influido profundamente en la música estadounidense. El rock and roll es un género musical que evolucionó en los Estados Unidos, siendo uno de los pioneros Elvis Presley, y en la actualidad el país tiene muchas bandas taquilleras en este género. Estados Unidos también ha dado reconocidas estrellas en el pop, como Michael Jackson o Madonna, sin mencionar que el territorio de Puerto Rico aporta importantes artistas al género urbano conocido como reggaetón. Ahora, si se habla del cine, Hollywood, un distrito al norte de Los Ángeles, California, es uno de los líderes en producción cinematográfica. Por ejemplo, el director D.W. Griffith, un cineasta estadounidense durante el periodo del cine mudo, fue fundamental para el desarrollo de la gramática cinematográfica. Y Walt Disney fue un líder tanto en el cine de animación como en la comercialización de películas. Y actores como John Wayne y Marilyn Monroe se convirtieron en figuras icónicas. Más recientemente se destaca a directores como Steven Spielberg y George Lucas, quienes han ganado renombre por sus películas de gran éxito, y Ciudadano Kane se cita con frecuencia como la película más grande de todos los tiempos. Y finalmente, en términos deportivos, el fútbol americano es el deporte más popular en los Estados Unidos y tiene el promedio de asistencia más alto de cualquier liga deportiva en el mundo.
Por ejemplo, el Super Bowl es visto por millones de personas a nivel mundial. Por su parte, el béisbol se le reconoce como el deporte nacional. El baloncesto y el hockey sobre hielo también son muy populares. Y en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos ha ganado más medallas que cualquier otro país en el mundo. Número 7. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el PIB de Estados Unidos es de alrededor del 24% del PIB mundial. El país es el mayor importador de bienes y el segundo mayor exportador, siendo Canadá, China y México sus principales socios comerciales. El país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en PIB per cápita y el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva del mundo. Para 2009 se estimó que su sector privado constituía más del 86% de la economía y su fuerza laboral para 2010 era de más de 154 millones de personas, siendo el gobierno el principal campo de empleo seguido del sector salud. Algo a lamentar es que el país es la única economía avanzada que no garantiza a sus trabajadores vacaciones pagadas, aunque el país goza de altos niveles de productividad laboral. En términos de ciencia y tecnología, el país ha sido líder en innovación tecnológica desde finales del siglo XIX y en investigación científica desde mediados del siglo XX. Estados Unidos es líder mundial en artículos de investigación científica. Por otro lado, un dato interesante es que los estadounidenses, que representan el 4,24% de la población del mundo, poseen colectivamente más del 29% de la riqueza del mundo, más que cualquier otro país, aunque el país también tiene altos niveles de desigualdad en los ingresos. Y finalmente, número 8. Políticamente, Estados Unidos es la federación más antigua del mundo. Es una república federal y una democracia representativa. El país ocupó el puesto 25 en el índice de democracia en el 2018. En el sistema federalista, los ciudadanos suelen estar sujetos a 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el local. Y en casi todos los casos, los funcionarios ejecutivos y legislativos son elegidos por mayoría de voto de los ciudadanos por distrito, y el gobierno está regulado por un sistema de controles y contrapesos definido por la Constitución, la cual ha sido enmendada 27 veces. Por otro lado, el gobierno federal comprende 3 ramas: la legislativa, que corresponde al Congreso bicameral, el cual es integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, quienes crean las leyes federales, declaran la guerra, aprueban tratados, tienen el poder de la cartera y de juicio político. Por su parte, la rama ejecutiva está encabezada por el presidente, quien es el comandante de las Fuerzas Armadas. También puede vetar proyectos de ley y además designa a los miembros del gabinete. Y finalmente, la rama judicial, encabezada por la Corte Suprema y los tribunales federales, cuyos jueces son designados por el presidente con la aprobación del Senado. Estos interpretan las leyes. En términos administrativos, los 50 estados son las principales divisiones políticas del país, teniendo cada uno jurisdicción sobre un territorio geográfico definido, donde comparte soberanía con el gobierno federal. Estos a su vez se subdividen en condados y luego en municipios.
Si se habla de sus elecciones, el país ha operado bajo un sistema bipartidista. Se realizan elecciones primarias administradas por el Estado, donde eligen a los candidatos principales del partido para las elecciones generales. Los principales partidos son el demócrata y el republicano. Pasando a las relaciones exteriores, Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo Nueva York su sede. Además es miembro de otros importantes grupos y su relación con Reino Unido es muy fuerte, así como con la India y Canadá. Y finalmente, en términos militares, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están compuestas por aproximadamente 1.4 millones de personas en servicio activo. El servicio militar es voluntario y según datos del 2019, el país tuvo la segunda tasa en gasto militar más alta del mundo como porcentaje del PIB. Y en número de personal activo, el país tiene la tercera fuerza armada combinada más grande del mundo. También es uno de los países con más armas nucleares. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.